Hola, hola, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad del Centro Médico. En esta ocasión vamos a hablar un poco de técnicas avanzadas de resonancia magnética, principalmente dirigidas al sistema nervioso central. Les recuerdo mi nombre, yo soy el doctor Jonathan Rubalcaba Ortega. Soy médico radiólogo, especialista en neuroimagen y resonancia magnética. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta charla? Reconocer las técnicas avanzadas más utilizadas, para qué y cómo las utilizamos, y cuáles pueden ser los limitantes que tenemos para poder dar un diagnóstico certero o más cercano a nuestro paciente y nuestros médicos tratantes. Como ya sabemos, la resonancia magnética proporciona detalles anatómicos, estructurales, tiene una característica de forma multiplanar de lesiones del sistema nervioso y de todo el cuerpo. Pero en algún momento podemos llegar a tener alguna limitación en su especificidad en los diagnósticos. Por esto, el desarrollo de técnicas por imagen por resonancia que tienden a medir cuantitativa o semicuantitativamente una serie de propiedades biofísicas del tejido cerebral se han estandarizado en las últimas décadas. ¿Para qué? Para poder caracterizar mejor los cambios regionales del entorno microestructural. ¿Y cuáles son estas secuencias que utilizamos y que muchos ya las conocemos? La difusión, la perfusión y el espectroscopio. Cuando tenemos sobre estas tres técnicas, la difusión proporciona información sobre la celularidad y el movimiento del agua. En forma general, la perfusión proporciona información de la angiogénesis, la vascularización y las alteraciones hemodinámicas. Y la espectroscopía va a proporcionar información sobre la composición de metabolitos dentro de un tejido. De forma general, las imágenes que están a la derecha, la de arriba a la izquierda, es una difusión con un valor de B1000. La del lado derecho es una perfusión con una fusión sobre otra secuencia por debajo. Y la de abajo es una gráfica de un espectro univoxel. Ahorita las iremos explicando más o menos una por una para que haya menor entendimiento. En la difusión, como ya dijimos, proporciona información sobre la celularidad y movimiento del agua. Este es un concepto muy general. Podríamos hacer una sola charla para hablar de la difusión y de cómo se comporta y para qué nos sirve. Pero bueno, en este caso queremos hacer que esto sea más didáctico, académico y que las cosas que se puedan llevar se las lleven a sus centros de trabajo o a casa para que ustedes puedan reforzarlas. Son secuencias de Pineco en las que el contraste de las imágenes depende del movimiento molecular microscópico aleatorio del agua. Por lo tanto, evalúa el entorno global de la célula y se alteran enfermedades que ocasionan cambios en la viscosidad de los fluidos, dentro o alrededor de las células, o cambios en los componentes de la membrana. Vean cómo en esta imagen, esta secuencia es una secuencia de difusión en un resonador de 1.5 teslas. Entonces, esta imagen habitualmente, obviamente, esta tiene una lesión en el hemisferio derecho, bueno, 2 o 3 lesiones, pero bueno, esta es la imagen habitual de difusión que tenemos que valorar para nosotros dar un diagnóstico clínico. ¿Qué es la perfusión? La perfusión proporciona información de la angiogénesis, la vascularización y las alteraciones hemodinámicas. En forma general, es el aporte de sangre que llega a un determinado tejido. Y esta técnica se refiere a un conjunto de herramientas desarrolladas para la obtención de medidas no invasivas de parámetros hemodinámicos. Por lo tanto, todas estas tres que estamos hablando, tanto la difusión, la perfusión como la espectroscopía, son complementos al estudio convencional. No nos olvidemos de esto. Siempre primero va a ser el estudio convencional y después hacer los estudios funcionales que nosotros tengamos que determinar para poder acercarnos a una mejor valoración. ¿Qué es la espectroscopía? Proporciona información sobre la composición de metabolitos dentro de un tejido. ¿Cómo lo hace? En forma general, mediante procesos matemáticos, transforma la intensidad de señal en una función de frecuencias y estas últimas en un espectro en una gráfica. Son pequeñas diferencias de frecuencia y son la base para distinguir los distintos metabolitos que presentan entre sí los distintos núcleos a girar en un campo magnético.
No nos vamos a meter más en estos conceptos, solo tenemos que saber que podemos hacer y obtener una espectroscopía con tiempo de eco corto, intermedio o largo. Estos van a variar de acuerdo al proveedor con el que ustedes trabajen. Habitualmente un tiempo de eco corto va de 18 a 30 o 35. Un tiempo de eco intermedio va de 130 a 144 y un tiempo de eco largo hasta 288. El tiempo de eco intermedio también le suelen llamar el tiempo de eco largo. Tenemos un patrón de espectroscopía. Vean, esta es una gráfica en la cual voy a empezar a explicarlas en estas regiones. La gráfica de arriba es una espectroscopía adquirida con un tiempo de eco corto, como lo acabo de explicar. ¿Cómo lo vamos a saber? Habitualmente tienen la línea basal más distorsionada o más heterogénea o más fea, por decirlo así. Sí nos va a condicionar que obtengamos más metabolitos, como en esto. En este caso es el N-acetilaspartato, que resuena a este nivel. El glutamato en esta mesetita que hace aquí, después del N-acetilaspartato. Obviamente también tenemos más metabolitos, pero los más generales que obtenemos es la creatina, la colina y el mioinositol, y nuevamente un pico de creatina. En el tiempo de eco intermedio o largo, vean cómo prácticamente los picos pues, se reducen, prácticamente nos va a obtener el N-acetilaspartato, la creatina y la colina. Aunque aquí sale un poco más heterogénea, sí es más habitual que la línea basal sea más homogénea o más regular con respecto al tiempo de eco. A utilizar cada uno de ellos y qué nos van a ayudar. En la difusión, obviamente, podemos obtener el coeficiente de difusión aparente en varios de sus equipos. Es una secuencia que sale en forma automática en algunos de ellos. En otros de ellos hay que procesarla, pero no tiene gran ciencia en procesarla. Hoy por hoy, en los sistemas de visualización de imágenes e interpretación, ya también podemos hacer esto, tanto lo de la difusión como lo de la perfusión. No tanto así lo de la espectroscopía, pero las dos primeras herramientas ya los podemos hacer. Entonces, se convierte en una practicidad para que nosotros podamos trabajar en esto de acuerdo al PAX que ustedes tengan. Pero definitivamente es algo excepcional. La perfusión, obviamente, aparte de los mapas de colores que son como los que tenemos aquí a la derecha, esta es la imagen de la coeficiente de difusión aparente o el ADC, que así le llamamos. Estas siglas de WI, PWI, MRS son siglas en inglés de la difusión, perfusión y espectroscopía. Estos mapas de colores nos van a dar habitualmente el volumen sanguíneo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral, el tiempo de tránsito medio y el tiempo de tránsito promedio. Aparte de esto, también podemos hacer unas cuantificaciones relativas para estos y en las patologías que vamos a ver es lo que vamos a utilizar. Y obviamente, como ya lo explicamos, en la espectroscopía pues son los picos de intensidad de señal de los metabolitos que nos va a dar en algún momento alguna colaboración para nuestro diagnóstico. La difusión, ¿cuál es, aparte de la visualización cualitativa que hacemos propiamente en la secuencia de difusión en la B1000, pues en el coeficiente de difusión aparente propiamente, si no hay como tal una hiposeñal o una caída de señal en el coeficiente de difusión aparente, no es una restricción verdadera, físicamente hablando, aunque la mayoría de las veces, o a lo mejor muchas de las ocasiones, solo nos dedicamos a ver la difusión. Y si la vemos con hiperintensidad, le decimos restricción, pues yo sí los invito que en algún momento siempre traten de ver su coeficiente de difusión aparente para ver si su restricción es verdadera. ¿Cuáles son los valores normales de sustancia gris o cortical cuando ponemos un ROI o una región de interés en el ADC? Estos son valores aproximados. La verdad es que las variables en todas las referencias son muy amplias, pero bueno, más o menos en esta referencia lo hacen en una forma para que quede un poco estandarizado. Los valores normales de sustancia gris cortical es de 833 por 10 a la menos 6 y para la sustancia blanca de 701 por 10 a la menos 6. Entonces vean cómo la sustancia gris es un poquito más alta. Aquí es donde entramos prácticamente a la utilidad clínica. Los tumores de alto grado, como el glioblastoma, el osteocitoma neoplásico y las metástasis, pueden llegar a tener
cuantificación de la ADC entre 700 y 780 por 10 a la menos 6. El linfoma, en algunas referencias se ha demostrado que puede llegar a ser de 510 por 10 a la menos 6, los tumores de bajo grado que puedan ser por arriba de 1000. Entonces es importante estos datos porque en algún momento ustedes tienen que empezar a interactuar. Tenemos que dejar de ser estáticos en la resonancia magnética. Entonces hay que interesarnos y hay que involucrarnos y hay que arriesgarnos para empezar a hacer esto. En algún momento esto va a ser más práctico con el paso del tiempo, conforme ustedes lo vayan sabiendo. Como ya sabemos, la mayoría de las veces la difusión la utilizamos para isquemia. Esta es una verdadera restricción, es una zona de restricción opercular frontal izquierda, la cual se cae la señal en el coeficiente de difusión aparente. Entonces, esta es una verdadera restricción, esta es una isquemia, una lesión vascular isquémica. La de abajo es el tumor de bajo grado. Vean cómo en algún momento en el estudio contrastado se observa un reforzamiento, una lesión que condiciona efecto de masa con un edema vasogénico importante de sustancia blanca subcortical, adelgaza la corteza, pero que en el ADC, que este es el ADC, el coeficiente de difusión aparente, sigue con hiperintensidad. Entonces, prácticamente este paciente contaba con un tumor de bajo grado. Vamos a ver otros ejemplos en las diapositivas más adelante. Pues la perfusión, en este caso el valor clínico, aparte nada más de decir si está hiperperfundido o hipoperfundido, y después del postproceso, se puede calcular el volumen sanguíneo cerebral. Estos son sus siglas en inglés. Es volumen sanguíneo cerebral relativo. Cuando vean los otros, es flujo sanguíneo cerebral relativo. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Se coloca un ROI en la sustancia blanca contralateral normal. Vamos a poner un ROI sobre la lesión y otro sobre la sustancia blanca contralateral normal, obviamente cuando se pueda. Y nosotros hacemos una relación para que esto nos pueda dar un acercamiento en algún momento a dar un diagnóstico. Las proporciones medias del volumen sanguíneo cerebral relativo en lesiones neoplásicas de alto grado de las relaciones del volumen han demostrado ser de 1.2 hasta 2.2 o más. Quiere decir que como que el corte será 2, arriba de 2, nos estaríamos enfrentando a una lesión neoplásica de alto grado. Y las de bajo grado, de 1.3, entonces prácticamente nos podía ayudar para poder realizar un diagnóstico con más certeza cuando concluimos nuestro estudio. Como ya sabemos cómo se comporta un glioma de alto grado y como ya lo dijimos, que las secuencias convencionales son las que nos van a ayudar. Pues de izquierda a derecha tenemos la difusión, un flare, y las dos las que siguen son secuencias contrastadas. Vemos una lesión intraxial en el hemisferio derecho, con un componente de degeneración o necrosis, pero vean cómo la secuencia contrastada sí tiene engrosada su periferia y con zonas nodulares muy evidentes. Y en la secuencia sagital reformateada, vean cómo tenemos lesioncitas nodulares que van siguiendo el trayecto, que están pegaditas a la lesión. Estas como tal no son lesiones satélites. Recordemos que una lesión satélite está descrita como una lesión en la periferia, pero que en resonancia magnética no tiene alteraciones en las secuencias T2 o FLAIR, para que nosotros podamos decirla que es satélite. ¿Por qué? Porque cuando ya hay edema entre lesión y lesión, quiere decir que ya está infiltrado y que es parte de la misma infiltración tumoral o peritumoral. En las imágenes de abajo son secuencias de espectroscopía en donde podemos observar un tiempo eco largo del lado izquierdo, un tiempo eco corto del lado derecho. Obviamente se fue dirigida la espectroscopía a las lesiones donde más nodularidad teníamos y donde pudimos localizar una relación colina entre N-acetilespartato mayor a 2 o 2.2, y que esto está descrito también, que nos puede ayudar a diferenciar entre la colina y creatina, la relación colina y creatina y colina y acetilespartato. Entonces, prácticamente esto nos ayuda a que nosotros podamos diferenciar que este es potencialmente un tumor de alto grado. Definitivamente, con las secuencias convencionales, el diagnóstico se nos va también como un tumor de alto grado. Con las secuencias complementarias que logramos hacer, son las que nosotros podemos especificar.
Vean como en algún momento el pico de colina está súper alto, prácticamente se aplana todo el resto de los metabolitos. Y vean cómo está invertido este pico. Este pico nos hace referencia a que en algún momento es el pico del lactato en tiempo largo. Esta es una referencia normal para que vean cómo los picos son normales. Entonces, definitivamente, ¿cómo podemos ayudarnos a identificar? Pues la espectroscopía, como ya lo dijimos, el índice o la relación en un tiempo de largo aproximados de la colina creatina puede ir de 0.7 a 1 en sustancia gris y de 1.2 a 1.4 en sustancia blanca. El índice con tiempo de corto de colina de creatina pues va a variar un poco, 0.6 sustancia gris y de 1 sustancia blanca. Y por lo tanto, las lesiones de alto grado, la relación colina sobre creatina va a ser por arriba de 2.2 y en las de bajo grado aproximadamente 1.5. Tengamos estos datos más o menos ahí en la mano para ver próximamente unos ejemplos. Esto los pongo, estas tablas las pongo para que se hagan más o menos una referencia. En la tabla del lado izquierdo vean cómo todas estas regresar, como todos estos metabolitos prácticamente son los que podemos encontrar en la adquisición. Obviamente tendríamos que ir con software más específicos para que nosotros podamos, perdón, se me está adelantando, el lactato, el N-acetilaspartato, la colina, el mioinositol, y vean como todos los demás. Esta tabla, pues prácticamente nos da alguna aproximación cualitativa sobre estas condiciones clínicas, ¿no? Con las herramientas y para qué nos sirve, pues el linfoma primario del sistema nervioso central, cómo se va a comportar con un ADC muy bajo, que sugiere un empaquetamiento celular denso, una menor perfusión debido a la falta de angiogénesis, aunque esto no siempre se cumple, e irónicamente por el reforzamiento puede ser contradictorio, ahorita lo vemos con un ejemplo. La relación colina-creatina es alta debido a un alto intercambio de recambio de membranas y habitualmente va a presentar un pico alto de lípidos a 1.3. Recordemos que los lípidos van a resonar de 0.9 a 1.3 y esto se da debido a la infiltración por macrófagos, incluso sin necrosis y niveles muy bajos de N-acetilaspartato. Aunque los niveles de N-acetilaspartato desde que el cerebro tiene un insulto, pues obviamente estos se pueden alterar en cualquier momento. Nada más recordando que en los pacientes inmunocomprometidos puede ser más heterogéneo y puede presentar necrosis central y hemorragia. Seguramente hasta podemos hacer una charla nada más solamente de linfomas en pacientes inmunocomprometidos. Vean, este es un ejemplo de la literatura, es una lesión intraaxial tumoral occipital izquierda. Vean el comportamiento de secuencias T2, el reforzamiento, quédense con ese reforzamiento es prácticamente típico para un linfoma cuando ustedes lo tengan así. Vean cómo la secuencia de ADC se observa francamente hipointenso, aunque tiene unas zonas hiperintensas, pero bueno, aquí el ADC fue extremadamente bajo en la cuantificación. Y vean cómo en la perfusión nosotros tenemos algunas zonas con mayor perfusión, nada más como que en la periferia, a lo mejor en algunas zonas centrales, pero la mayoría de la lesión está francamente disminuida. En la espectroscopía, pues obviamente tenemos depresión del N-acetilaspartato y de la creatina. La colina es prácticamente aumentada, pero ven, este pico de lípidos está incrementado en forma muy significante, con un tiempo de corto y un tiempo de largo. Y vean cómo prácticamente se comporta igual. Y obviamente la relación que hubo entre la colina y el N-acetilaspartato, así como la creatina, pues estaba por arriba de 2.2, lo que nos hacía pensar en una lesión maligna. Este es otro ejemplo de un glioma de alto grado, una lesión talámica del lado derecho en un masculino de 39 años. Vean cómo la difusión es prácticamente hiperintensa y a esto hablamos cuando decimos que en algún momento la lesión puede ser hipercelular, aunque el ADC va a tener algunas zonas heterogéneas. Y vean cómo con el medio de contraste es más evidente las zonas de necrosis en su interior. Cuando tenemos la gráfica de espectroscopía, recuerden que cada equipo te va a dar una gráfica de espectroscopía y algunas relaciones. Vemos cómo
está francamente incrementado los lípidos y lactato y el área, el pico de colina está francamente aumentado. Cuando tenemos gliomas de alto grado, esto es importante como para recordar, cuando tenemos lesiones nodulares únicas con reforzamiento grueso, tienen como diferenciales los siguientes, aparte de un glioma de alto grado. Lesiones granulomatosas, infecciones crónicas y obviamente metástasis. En este caso, ejemplo de la literatura, ellos recomendaron que con todo el comportamiento que tenían, sugería una lesión infiltrativa de alto grado, por lo cual y por la localización no la biopsiaron y se fueron directamente al tratamiento con radioterapia, teniendo un seguimiento cercano y obviamente descartando algunas otras posibilidades de primario, ¿no? Pero esto creo que sí es importante para que ustedes lo tomen en cuenta y que en algún momento podamos hacer algo más por nuestros pacientes con lo que tenemos. Y muchas de las ocasiones las tenemos en forma inmediata en el mismo equipo. Esta es otra paciente muy similar al previo, nada más que este sí tiene biopsia. Y vean cómo tenemos una lesión única precentral izquierda con un reforzamiento heterogéneo. Prácticamente se fue a la biopsia y las imágenes de abajo son los estudios de control, en los cuales son lesiones nada más secuelares. A todos se les hizo perfusión espectroscopía, no las pude rescatar, pero bueno, sí sabemos que este paciente tuvo glioblastoma con una lesión única. Obviamente, cuando tenemos esto, nuestro diagnóstico diferencial de una lesión única es que sea una lesión primaria, pero pues obviamente se tiene que descartar un implante secundario de primario desconocido o un implante secundario único de primario desconocido. Cuando tenemos gliomas de bajo grado, y para recordar, pues se da principalmente en adultos jóvenes. Estos llegan a tener un coeficiente de difusión aparente alto, mayor a 1000, una relación del volumen sanguíneo cerebral bajo, menor de 2, y una relación colina entre creatina baja, menor de 1.8. Una N-acetil aspartato alto y ausencia de lactatos y lípidos. Aunque esto no se va a cumplir, y obviamente esto lo sabemos porque va mucho de la pie con la expertise de nuestros técnicos, de cómo lo adquieran, cómo lo hagan y obviamente qué tanto tengan de conocimiento para adquirir. Este ejemplo que tenemos es la que vimos hace rato, es una lesión difusa que afecta principalmente a la sustancia blanca del lóbulo temporal izquierdo. La ADC está aumentado, no tiene perfusión, la espectroscopía tiene un alto pico de inositol y ya con las relaciones este se concluye como un tumor de bajo grado y por lo tanto se va a seguir. Donde tenemos en algún momento discrepancias, pues obviamente cuando tenemos algunas otras alteraciones inflamatorias. Las alteraciones inflamatorias para todos es muy difícil diagnosticarlas, más cuando no estamos acostumbrados a verlas. A lo mejor los tumores, para muchos de nosotros, es más fácil diagnosticarlos independientemente de cuál sea la etiología, pero sí cuando tenemos enfermedades inflamatorias o autoinmunes o infecciosas, es evidente que en algún momento necesitamos más y leer más para que podamos llegar a un diagnóstico certero. Este es un caso muy bonito que nos tocó ver a nosotros. Este es un paciente que se le estaba dando seguimiento por un oligodendroglioma anaplásico. En algún momento cuando viene a su estudio de control empezamos a notar que en el coeficiente de difusión aparente ya empieza a tener algunas zonas más negras, que en la difusión también propiamente empieza a tener algunas hiperintensidades, que con el medio de contraste no tenía un reforzamiento muy evidente, pero que no era el patrón habitual que nosotros lográbamos saber. Y en este caso se somete al paciente, pues obviamente una biopsia, se le pide estudio funcional. En el estudio funcional, pues obviamente se va principalmente a ver las áreas del lenguaje y las áreas motoras de la mano y pie, las cuales estaban respetadas, las fibras del cíngulo de ese mismo lado, pues las del cíngulo anterior, pues prácticamente estaban desplazadas, infiltradas prácticamente. Estas obviamente no nos vamos a involucrar en este tema, no es tema de esta charla, pero definitivamente tengan por seguro que con sus físicos y con su personal de neuropsicología con el que cuenten o con el que puedan contar, o sea, hay que buscarlos también, súper elemental para que nos puedan ayudar a hacer esto. Y lo que teníamos en ese momento, aparte de la difusión y del ADC
y de la perfusión no le pudimos hacer, pero sí le pudimos hacer espectroscopía. Y vean que cuando hicimos la espectroscopía, lo que llamaba la atención es que los índices de la colina y creatina y colina acetil espartato se iban por arriba y algo no nos cuadraba, o sea, algo no nos cuadraba y por lo tanto hablamos con el neurocirujano y le comentamos esto. Y nuestro reporte se fue como un probable oligodendrogloma, porque nosotros no teníamos estudios previos, anaplásico, simplemente por cambiar el patrón de la espectroscopía. Nosotros al comentar esto con el neurocirujano, obviamente el neurocirujano ya cuando le hace la biopsia o lo opera, tiene que hacérselo saber al patólogo para que el patólogo pueda hacer algo más de inmunistoquímica para poder llegar al diagnóstico. Y efectivamente, el diagnóstico definitivo del patólogo fue un oligodendrogloma anaplásico. Entonces, vean cómo en algún momento de haber tenido un seguimiento de un tumor de bajo grado, que sabemos que habitualmente pueden degenerar, no sé, en 50, 60 meses, algunos menos, algunos más, pero definitivamente las herramientas con las que contamos son beneficiosas para el mismo paciente. Y definitivamente todo esto cambia. A que nosotros nada más le hayamos dejado el oligodendrogloma y lo hayamos documentado, pero definitivamente eso es parte de nuestro trabajo, hacer algo más y hacerlo bien. Esa es otra paciente de la cuarta década de la vida que acudió por COVID al instituto y se le había quedado como una cefalea intermitente, por decirlo así. E incidentalmente, pues le encontramos esa lesión frontal inferior del lado derecho. Vean cómo no es una lesión que condiciona efecto de masa, es una lesión que afecta principalmente a la región yuxtaarticular, más la sustancia blanca. En la difusión prácticamente no tiene ninguna alteración. En el ADC, la cuantificación que hacemos, este es el promedio de las dos. Este es el del lado sano, 822, y el de acá de 1500. Entonces, es un ADC alto, con el medio de contraste no tiene medio de contraste. Cuando hacemos la espectroscopía, y esto es muy importante, recuerden cuando ustedes hacen su espectroscopía, la pueden hacer un multivoxel. Esta es una multivoxel, en donde nosotros podemos ir definiendo el voxel e ir estudiando cada uno de ellos. Perdón. Fíjense cómo en algún momento la relación colina y creatina fue de 1.11 y la de colina y acetilaspartato de 0.559. Pues esto quiere decir que estaba por debajo de lo que nosotros hemos mencionado en las diapositivas anteriores. Cuando hacemos la perfusión, pues obviamente tomamos un ROI del lado de la lesión, un ROI lo más cercano al lado contralateral. Tampoco el índice nos salió por arriba, sale por abajo de 2. Esta gráfica la pongo para que también ustedes puedan ver qué es la gráfica de la perfusión. Este es el lado potencialmente sano. Este es el lado donde está la lesión. Vean cómo esta curva es más chiquita que la de arriba. Por lo tanto, este paciente o esta lesión está hipoperfundida solamente por ver la lesión. Pero cuando nosotros podamos cuantificar o semi-cuantificar esto, sería mucho mejor. Adicional a esto, y porque era recomendado, una persona recomendada, pues obviamente se le hizo un PET, y en el PET pues obviamente también dan hipocaptación a este nivel y sugieren la posibilidad de un proceso inflamatorio versus un tumor de bajo grado. Nosotros con todas estas herramientas que hicimos, que son las que ya hemos documentado en esta charla, este paciente se ha quedado con un glioma de bajo grado y está en seguimiento. Su último seguimiento fue hace unas semanas. Para ahorita ya lleva prácticamente 3 años de seguimiento y sin ninguna sintomatología. Entonces, definitivamente creemos que con las herramientas con las que contamos, podemos denotar que nuestro primer diagnóstico diferencial para esta lesión es un tumor de bajo grado. Entonces, ustedes también tienen que empezar a involucrarse de esta manera. Si lo hacen, qué bueno, y ojalá lo sigamos haciendo. Cuando tenemos los abscesos, como en este caso, son abscesos piógenos múltiples en el hemisferio derecho. Algunos ya tienen su reforzamiento lineal muy uniforme, que es una de las características de los abscesos. El ADC
va a ser uniformemente bajo, menos 700, con perfusión baja, y puede en la espectroscopía tener productos de degradación de proteínas, aminoácidos, acetato, succinato y lactato. Vean en las gráficas de espectroscopía cómo se presenta en el tiempo de intermedio la presencia de un pico invertido que nos habla del lactato. Obviamente estas en las secuencias convencionales hablan del absceso, igual en esta, que hay una restricción potencialmente por la viscosidad y aumenta el lactato del succinato, que reside en el 1.9 y en el acetato en el 2.4, y cómo se deprimen los demás metabolitos. Obviamente cuando le hacemos la perfusión, pues esta lesión está hipoperfundida. Y lo mismo pasa en la toxoplasmosis. Ya para meternos en la imagen post-tratamiento, a un aumento de captación de gadolíneo sin que exista aumento de la actividad tumoral se le conoce como pseudoprogresión. Estos son cambios inflamatorios y favorecen el incremento de la permeabilidad vascular secundaria a la irradiación. Es mayor en pacientes con terapia combinada. Se consideran cambios desde 3 a 4 meses y algunos la consideran como una entidad intermedia a una verdadera radionecrosis. ¿Qué es lo que nos tenemos que llevar a casa? Cuando tenemos pacientes post-tratamiento principalmente por tumores, que la pseudoprogresión, el ADC es alto, mayor de 1000, la relación del volumen sanguíneo cerebral es baja, menor de 2, y la relación con línea de creatina es menor de 0.8. Y cuando es una progresión verdadera, pues obviamente completamente al revés. Veamos en las imágenes de abajo cómo hay unas imágenes postquirúrgicas de una lesión temporal del lado derecho, en donde ya con tratamiento vean cómo alrededor de la cavidad quirúrgica se observan unas zonas nodulares muy evidentes que pueden estar favoreciendo que pueda ser una pseudoprogresión, pero cuando ya hacemos los estudios de control, estos se retraen y desaparecen. Entonces a este paciente no le tendremos que haber dicho en algún momento progresión, pero sí en algún momento podemos sugerir una pseudoprogresión y pedir un estudio de control. Lo que ya dijimos de la radionecrosis, que es una lesión parenquimatosa radioinducida, se va a dar desde los 3 meses o hasta años, y puede evolucionar a estabilización, regresión, hasta crecimiento continuo con edema, que puede ser hasta letal para el paciente en algún momento que no lo podamos parar. ¿Cómo se comporta por resonancia? Pues tiene un ADC bajo, así como la fracción de anisotropía del DTI, como en unas secuencias que no vimos en esta ocasión, y también disminución del volumen sanguíneo cerebral o del volumen tumoral relativo. En la espectroscopía hay un importante aumento del lípidos o lactato y aplanamiento del resto de los metabolitos. Como en este caso, habitualmente así son esas lesiones, como gruesas, sucias, irregulares, y prácticamente todos los metabolitos se aplanan en la espectroscopía. En la imagen del lado derecho, que es de la referencia que está ahí abajo, vean cómo hay una lesión del lado izquierdo, propiamente por una radionecrosis, donde ya no tenemos nada en la perfusión. La espectroscopía prácticamente es normal, y las imágenes de abajo vean cómo en algún momento algunas zonas con aumento de la perfusión nos hacen pensar que esto sí está progresando o que en algún momento sí tiene tumor aún ahí. La pseudorespuesta, esto ya nada más para que ustedes no se olviden de ella, es una disminución de la captación de contraste por una estabilización de la barrera hematoencefálica, es decir, hay una disminución en la permeabilidad, y esta se va a dar principalmente en los tumores tratados con antiangiogénicos. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes que tienen la lesión tumoral muy evidente? Empiezan con el tratamiento, hacemos el estudio, y resulta que en el estudio el reforzamiento es prácticamente inexistente. Cuando hacemos el estudio de control, estas del lado izquierdo son las mismas, las del lado derecho es cómo se comportan. Entonces vean cómo en algún momento en esta secuencia con contraste no tenemos un reforzamiento importante con respecto a la previa, pero vean cómo todo el edema sí está muy evidente. Entonces este paciente tiene una pseudo respuesta, por lo tanto eso es lo que tenemos que decirle al paciente, o tenemos que involucrarnos un poco más con sus antecedentes oncológicos para ver qué es lo que pudiera estar pasando. Y como conclusión, espero que les haya gustado estas charlas. La realidad es que se pueden derivar muchas pláticas de cada
cosita que tocamos en estos momentos. La variabilidad de las referencias habrá que tomarlas en cuenta, pero bueno, en estos cortes que tratamos de hacer es para que ustedes tengan un acercamiento a lo más normal y que puedan tener un acercamiento y que nos atrevamos a hacer más con las imágenes de resonancia magnética, que dejemos de ser un poco estáticos para que nos podamos involucrar. Pues muchas gracias por la invitación y espero que les haya gustado. Muy buen día.